de importancia para la academia. Entonces, con todos ustedes, el académico Carlos Eduardo Gómez Vera. Muchas gracias, doctor Norman. Ante todo, agradecer a la academia que me brinde la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia que hemos acumulado a lo largo ya de 8 años en el manejo de la patología aórtica y particularmente en el manejo de las lesiones traumáticas. Un saludo muy especial a los honorables académicos, a los médicos que nos acompañan esta noche, y usted ya hacía referencia a la doctora Juliet, que ha querido tomar sus horas de descanso para escuchar esta charla. Yo entonces voy a, doctor, si es posible, compartir mi pantalla. A ver si es... No sé si ustedes tengan mi pantalla en este momento. No, no se ha compartido todavía, doctor Carlos. Sí, es que, a ver, a mí me aparece un mensaje acá que el anfitrión tiene inhabilitada la función. Doctor, ya le voy a... Bien, a ver si ahí le comparte, doctor. Permítame, doctor, yo miro. Claro, ahora sí. Yo creo que ya vamos a poder dar inicio. Creo que ahí ya me confirman si tienen la presentación. Sí, señor, sí. Perfectamente. Bueno. ¿Por qué hemos titulado esta conferencia como el cambio de paradigma? Realmente las lesiones aórticas son lesiones muy graves que la mayor parte de las veces los pacientes no consiguen siquiera sobrevivir, y ha aparecido en el último tiempo la posibilidad de que aquellos pacientes que de alguna manera ingresan a las salas de urgencias puedan recibir el beneficio de una terapia mínimamente invasiva, comparable a la terapia quirúrgica en los resultados y en la sobrevida, pero sobre todo una terapia que le permite al paciente tener una menor agresión desde el punto de vista quirúrgico y una mejor posibilidad de la recuperación en el corto tiempo. Pero pues antes de comenzar con el tema del trauma, permítanme quitar unos minutos de la diana de la exposición para preguntarnos por qué se llama aorta, por qué la estructura de la que hoy vamos a hablar, que resulta traumatizada, tiene este nombre. Y para eso pues tenemos que primero ir a su definición. Y lo primero que encontramos es la definición que presenta el Diccionario Médico de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, donde hace una descripción anatómica muy completa de una arteria, de su lugar de origen, hasta dónde se dirige. Pero si vamos un poco más allá, entonces empezamos a indagar por la etimología y nos tenemos que remontar pues a Hipócrates, padre de la anatomía, que utiliza una raíz griega, que es la raíz aort, que básicamente tiene más que ver con algo relacionado con el aire, incluso con un verbo que quiere decir elevar. Y quizás es porque cuando se hacían las disecciones, y como también lo vemos hoy día, las arterias centrales, cuando se disecan en cadáver, ellas aparecen vacías. Y entonces, pues,
en aquel momento en que se hacían estas primeras observaciones en la Grecia antigua, se pensaba que por allá no circulaba sangre, sino que lo que circulaba era aire. Y Praxágoras, un médico sucesor de Hipócrates, también de la isla de Kos, vivió unos 30 años después de la muerte de Hipócrates, hizo una primera teoría de lo que significaba un tubo de aire, muy similar a la tráquea. De hecho, la palabra aorta en ese griego antiguo se usaba como singular y se usaba como plural para referirse a los bronquios. Y que en realidad lo que por allí circulaba era el neuma o aliento vital. Este concepto se mantendría con Galeno y tendrían que pasar cerca de 15 siglos para que en Inglaterra este hombre, John Lumley, donase su fortuna para contratar un profesor de anatomía y que ese profesor pudiera participar de lo que la reina Isabel I había autorizado, que era la realización de 4 disecciones al año en cadáveres humanos para tratar de perfeccionar el conocimiento anatómico. Estos profesores fueron nombrados de carácter vitalicio y el cuarto de esos profesores que fueron a participar de las que se denominarían desde entonces las lecturas de Lumley o Lumleyan Lectures, tiene mucho que ver con este escudo que ustedes ven ahí, que es precisamente el del college, y no es otro que el doctor William Harvey, de quien tuvimos la oportunidad el año pasado de tener una exposición bastante hermosa con su descripción de la teoría de la circulación. Pero pues Harvey en una de sus lecturas, concretamente en 1616, desvirtuó toda aquella teoría que se había mantenido durante 15 siglos de que la aorta transportaba aire, que la sangre se generaba en el hígado, para hablar de un circuito completo que iniciaba en el corazón y que terminaba en él, partiendo con la circulación de la sangre a través de la aorta. Sin embargo, el nombre persistiría y persiste hasta nuestra época. Una estructura que transporta sangre tiene un nombre que la relaciona más con el aire. Sin embargo, podemos decir que, como los antiguos lo habían denominado, el impulso vital, el neuma, cuando la aorta se rompe, hasta allí llega la vida. Este es el que en 1628, y vuelvo a decir, ya no voy a avanzar más en este tema porque ya en una reunión previa nos lo expusieron adecuadamente. El doctor Harvey hacía la exposición de su teoría y si ustedes miran allí, su nombre aparece en latín, no aparece como William Harvey, sino como Guglielmo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la aorta se traumatiza, la mayor parte de los pacientes van a morir. Cuando uno revisa los conceptos del soporte vital avanzado en trauma, se encuentra que la disrupción aórtica es una lesión de las que provocan la muerte inmediata de los pacientes. Pero no en todos es así. Un 15% de los pacientes consiguen sobrevivir para arribar al hospital. Y a pesar de que la mitad de estos que alcanzan la sala de urgencias van a morir, todavía queda un pequeño grupo que se beneficia de algún tipo de procedimiento correctivo. No propiamente los que han tenido ruptura libre, porque estos todos morirán antes del ingreso a la institución. Los mecanismos de trauma que se han descrito para la aorta, pues básicamente el trauma penetrante representa la mayor parte, el 90%, y los pacientes que consiguen sobrevivir casi siempre son llevados a una toracotomía de emergencia, se identifica la lesión aórtica y se corrige. Mientras que aquellos que hacen parte de lo que vamos a discutir esta noche son los que han recibido trauma cerrado, generalmente una lesión de alta energía, y queda un pequeño grupo que son los pacientes que experimentan trauma iatrogénico cada vez más frecuente
en la medida en que precisamente estamos desarrollando técnicas de manejo endovascular que pueden hacer que durante los procedimientos que practicamos la aorta resulte traumatizada. Cuando un paciente llega con un traumatismo aórtico a nuestras salas de urgencias, pues obviamente hay que recurrir a todos los preceptos del soporte vital avanzado en trauma. Generalmente son pacientes que tienen un politraumatismo severo y en los cuales hay que establecer todas estas prioridades de manejo de la vía aérea, de una adecuada ventilación, de la corrección del shock, de la administración de líquidos para mantener una adecuada circulación, su estado neurológico, una exposición con corrección de hipotermia, o sea, lo que ya todos conocemos muy bien como preceptos del manejo inicial que se presentan a través del manual del soporte vital avanzado en trauma. Los pacientes que han tenido traumatismo contuso del tórax pueden presentar algunos signos radiológicos que hagan sospechar la presencia del traumatismo aórtico. Ya dijimos que la mayor parte murieron antes del ingreso, un pequeño grupo han sobrevivido, pero precisamente por lo inusual que resulta sobrevivir a un trauma de la aorta, el diagnóstico puede pasar inadvertido y se hace necesario tener una alta dosis de sospecha, y para ello estos signos radiológicos como el ensanchamiento mediastinal, el borramiento del botón aórtico, el que la tráquea aparezca desviada hacia la derecha, el ensanchamiento de la línea paratraqueal, aquí la podemos ver, ¿no? La presencia de un hemotoras asociado y algunas fracturas que por revestir un mecanismo de alta energía, como son las fracturas de la primera y segunda costilla o de la escápula, plantean la posibilidad de que el paciente tenga una ruptura de la aorta y entonces exigen que uno avance en los elementos diagnósticos. Entonces se hace necesario recurrir a elementos como la tomografía axial computada, que es el estándar de oro, la angiotomografía, donde se pueden apreciar lesiones como la que acá se muestra, la presencia de un pseudoaneurisma en la aorta descendente, o en la reconstrucción tridimensional que acá miramos, en la cual la aorta está completamente seccionada y lo que se observa es una discontinuidad en el arco aórtico, en la aorta descendente, con el hematoma circundante. El tratamiento convencional, del que siempre se ha realizado, es una toracotomía que permite la exposición de la lesión, en la cual se hace una reconstrucción y que de hecho pues es una lesión casi tan, o una agresión quirúrgica casi tan grande como la agresión traumática que el paciente ha tenido. Pero es el abordaje clásico y sigue siendo válido, sigue siendo utilizado en muchos centros en el mundo y permite la reconstrucción de la aorta cuando ésta ha tenido una lesión que produce la transección. El tratamiento endovascular, definido con este acrónimo TEVAR, que refleja la reparación endovascular de la aorta, entonces permite que desde un mínimo acceso, que generalmente es una de las arterias femorales, o ambas disecadas a través de pequeñas incisiones en la ingle, o abordadas por técnica de punción percutánea, esas lesiones que el paciente tiene se pueden corregir mediante la colocación de un dispositivo endoluminal que termine con la fuga, corrija la lesión anatómica y permita que el paciente sobreviva. Esto es lo que se ha denominado TEVAR. Nos recordaban estos días que estamos cumpliendo este septiembre 30 años del desarrollo de la terapia endovascular por un médico argentino, el doctor Juan Carlos Parodi, quien en Buenos Aires, junto con el doctor Palmás, colocaron, o por lo menos reportaron el primer caso de reparación endovascular de la aorta. Algunos, con un mayor rigor histórico, reclaman para un médico ruso, el doctor Volodos, la paternidad del procedimiento, pero la verdad es que Volodos, a pesar de que
Se describen algunos casos de tratamiento previos a los que hizo el doctor Parodi, nunca los reportó a la literatura, y en medicina el que escribe es el que deja testimonio de sus acciones. Y entonces surge esta pregunta, bueno, entonces si tenemos dos formas de tratar las lesiones aórticas, ¿cuál es mejor? Si el manejo convencional, el manejo quirúrgico abierto, o el manejo endovascular. Y la verdad es que créanme que en la literatura no hay mucho al respecto. Primero, por lo que acabamos de decir, no son muchos los pacientes que sobreviven y sería difícil establecer una serie. Y entonces hay que recurrir a herramientas de metaanálisis, y en esto, pues, la librería Cochrane, ya ustedes conocen a través de sus estudios de metaanálisis, ¿no? y de reportes de revisión sistémica de las bases médicas, nos permite tener alguna idea. Y este es un artículo de 2019, donde lo que concluyen es que por lo menos son iguales, es decir, desde el punto de vista de mortalidad, desde el punto de vista de éxito de corrección, por lo menos la terapia endovascular y la terapia convencional del traumatismo aórtico son al menos comparables. Sin embargo, este, que es un artículo también de 2019 y que es una guía que sale para determinar el manejo del trauma complejo, sí termina por decir que mientras se tenga la posibilidad de hacer un manejo endovascular, este es preferible al manejo abierto para conseguir la revascularización de las lesiones de los pacientes. Suena pues como casi que una verdad obvia, dado lo mínimamente invasivo, dada la mínima agresión quirúrgica y la disminución en la pérdida de sangre del paciente. Con estos presupuestos, entonces, puedo yo pasar a hablarles de lo que quiero presentarles esta noche, de nuestra experiencia, y para eso he traído dos casos que creo que son ilustrativos. Este primer caso es atendido en la clínica Avidanti hace ya unos 4 años. Un hombre de 32 años, perdón, este primer caso, atendido a comienzos de este año en el Hospital Santa Sofía, es el caso de un hombre de 32 años que sufre un politrauma contuso en circunstancias que les voy a relatar. Él es un preso que se encuentra en retención domiciliaria portando uno de esos dispositivos que permiten detectar dónde se encuentran, y él abandona la casa con otro detenido. La policía va a buscarlos y él en el barrio Chipre se lanza a rodar desde la parte lateral al monumento a los colonizadores, donde se lanzan los parapentistas y pues ruedan 300, 400 metros. El compañero se mata, él consigue sobrevivir, sufre un traumatismo múltiple con fractura de escápula, fracturas costales, y es llamado el cirujano de tórax a valorarlo, y él encuentra esa condición de que hay un ensanchamiento mediastinal y dice, bueno, este hombre puede tener una ruptura traumática de la aorta, y para eso ordena una angiotomografía que podemos ver que en esta parte nos muestra un pseudoaneurisma formado junto a la aorta descendente. Sin embargo, vamos a mirar enseguida las imágenes. A mí particularmente me encantan estas imágenes, son del doctor Campo Elías Castillo, son imágenes casi artísticas, y ahí se ve reconstruida en 3 dimensiones la aorta, y se puede observar no solo el pseudoaneurisma, sino que la aorta está totalmente separada. Uno nos explica cómo este paciente ha conseguido sobrevivir cuando los 2 tramos de la aorta están sueltos. Y lo que los conecta es una lesión contenida en el hematoma que permite que a través de ese pseudoaneurisma siga existiendo flujo. Afortunado. Este paciente, entonces, al detectarse esto, es llevado a una corrección endovascular bajo anestesia general. Utilizamos en él una endoprótesis de la compañía Terumo Aortics, una endoprótesis que se denomina endoprótesis Relay, y desde un acceso femoral derecho abierto, lo que les contaba, una disección de la arteria femoral, una incisión de unos 3-4 centímetros.
y una punción percutánea de la arteria braquial izquierda. En un poco menos de una hora de intervención conseguimos hacer lo que les voy a mostrar. Se utilizaron en ese paciente para el manejo del caso 120 centímetros cúbicos de medio de contraste. El paciente en la sala de hemodinamia se hace esta primera imagen. Ustedes pueden ver allí como al lado de la aorta hay un escape de medio de contraste. En la parte más alta de la imagen se observa el catéter que está llegando desde la arteria braquial a través de la arteria subclavia entrando al arco aórtico, y una guía metálica que está colocada desde la arteria femoral y que llega hasta ese nivel. Voy a dejar volver a correr la película para que ustedes puedan mirar el escape de medio de contraste desde la aorta. Vuelvo y digo, no nos explica cómo un paciente de estos consigue sobrevivir. Y a este lado, entonces, ya después de desplegar la endoprótesis, vamos a ver cómo la aorta ha sido reconstruida. Ya no se observa el escape del medio de contraste. Aquí está la endoprótesis, ustedes la pueden mirar. Toda su arquitectura son muy bellas, son dispositivos muy bonitos. El catéter que está por la braquial, a través de la subclavia. Este catéter nos sirve con dos propósitos. El primero es orientarnos que no tapemos con la endoprótesis que vamos a colocar los arcos, los troncos supraórticos. Y segundo, nos permite hacer las inyecciones de contraste que identifican la lesión que el paciente tiene. Acá al lado pueden ver que todavía atravesando la prótesis está la guía de alto soporte. Esto es una guía que, para que ustedes tengan una idea, se parece mucho a un alambre de los que están hechos los alambres para colgar ropa. El paciente se extuba al día siguiente, se procede al manejo de las lesiones asociadas que tenía y se le puede dar alta hospitalaria 6 días después. El paciente sigue en este momento purgando su condena. Y en el control que recientemente le hicimos, 7 meses después de intervención, el paciente estaba bien. Esta es una imagen de rayos X, donde se puede ver la endoprótesis en esta parte. Ahí está, en la aorta descendente. Ya no hay ninguna imagen sugestiva de hematoma. El paciente, pues, que consiguió, después de una transección completa de la aorta, continuar su vida. Este segundo caso es el que me refería, y les pido disculpas por haberlo confundido. Es el que manejamos en la clínica Avidanti. Es un caso de hace ya unos 3 años. Es un hombre de 23 años de edad que sufre una herida por arma de fuego en tórax izquierdo. Él ingresa a la clínica con un hemotórax. Se le hace una toracostomía cerrada para drenaje y después de unos días, al ver que no había nada de producción a través de ese tubatórax y al hacer una placa que muestra que hay un hemotórax coagulado, pues se decide retirar ese tubo y el paciente se programa para ser llevado a una toracoscopia para realizar el drenaje de esa colección. Sin embargo, el médico del piso dice, venga, este paciente sí lo van a hacer, pero yo lo encuentro que él se está quejando de dolor en un muslo. Tiene dolor en un muslo y me parece que puede estar haciendo una trombosis venosa, entonces me gustaría que le hicieran una ecografía antes de pasarlo. Entonces lo llevamos a hacerle esa ecografía y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con esta imagen. Un proyectil de arma de fuego alojado en la arteria femoral común.
El paciente, la única herida que tenía era la herida torácica. Él no había tenido ninguna otra lesión. Y entonces inmediatamente decimos, aquí no cabe otra posibilidad que el proyectil haya ingresado a través del sistema circulatorio y haya sido embolizado hasta la pierna. Se hace esta imagen de tomografía y nos encontramos con la aorta, y se las voy a señalar acá adelante, y una imagen de un pseudoaneurisma asociado a este hemotórax coagulado, que era el que se pensaba drenar. Por suerte no se hizo. Esta imagen en la proyección coronal, donde se observa la aorta también con una transección, el pseudoaneurisma formado, y esta imagen donde se observa la aorta y la imagen del pseudoaneurisma posterior apoyado contra la columna. Este paciente, el proyectil, ingresó al tórax izquierdo, rompió una de las paredes de la aorta y se embolizó hacia la arteria femoral. Él consiguió contener la lesión dentro de un pseudoaneurisma y por eso no murió. Entonces, este paciente lo llevamos también a un reparo endovascular, desde un acceso femoral izquierdo abierto. Desde ese mismo acceso se hace la extracción del proyectil, o sea, por esa sola incisión se resuelve el proyectil que se ha embolizado y se introduce la endoprótesis. En este caso no se utilizó una endoprótesis de Terumo Aortix, sino de la compañía Medtronic, una endoprótesis Valiant Captivia. El tiempo de cirugía fue un poco más largo, pues por lo que había que hacer la reparación vascular de 68 minutos. El volumen de contraste fue mucho menor, porque la lesión era muy puntual, y el paciente, desde ese acceso femoral, en él no hubo que hacer nada más, se pudo corregir su lesión. Aquí vemos entonces las imágenes post-intervención, donde está la endoprótesis colocada, ya el pseudoaneurisma no se observa. El paciente ya se pudo disponer un tubo a tórax nuevamente sobre la colección. Esta es la endoprótesis fija. Miren que también desapareció el pseudoaneurisma de la parte posterior. Y vuelvo a las imágenes que me encantan de reconstrucción tridimensional, donde se ve la endoprótesis y se ve el flujo. Ustedes ven allí que parece que la endoprótesis estuviese por fuera, pero es porque la reconstrucción tridimensional no nos muestra todas las paredes aórticas, sino solamente la luz. O sea que lo que vemos allí es la imagen de la endoprótesis y el medio de contraste dentro de la luz aórtica. Este paciente regresa, después va al drenaje de su hemotórax coagulado por toracoscopia y se le da una alta hospitalaria 4 días. Un hombre que consigue continuar su vida y que resuelve un problema quirúrgico de gran magnitud a través de las incisiones de la toracoscopia y de una incisión de 3-4 centímetros en la ingle. Este caso, para nuestra fortuna, fue aceptado para publicación por la Revista Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología. El grupo de residentes y de estudiantes de la Universidad de Caldas apoyaron en el reporte y son quienes aparecen como autores principales del reporte. Quiere decir esto que el manejo endovascular sí constituye un paradigma en el manejo de los pacientes que sobreviven a la ruptura aórtica traumática, que demanda la preparación de unos grupos de abordaje interdisciplinario. Esto es un trabajo que no puede hacerse en solitario. Requiere de instituciones que tengan la capacidad de mantener servicios de alta complejidad disponibles, o sea, que estén en el momento en que el paciente llega. Esta es la sala, una sala híbrida en la que se conjugan la tecnología del manejo endovascular y se habilita un quirófano que permite el manejo. Por eso se requiere un recurso tecnológico apropiado, un buen soporte administrativo que dé un brazo financiero que permita realizar la corrección y una selección adecuada de casos, pues porque son terapias que tienen un costo alto, pero que finalmente son benéficas para los pacientes. Ya nosotros habíamos hablado hace un par de años de la corrección de aneurisma. Hoy más del 80% de los aneurismas que llegan a las instituciones en las que estamos son manejados desde el punto de vista endovascular.
digamos que solo estamos haciendo algunos de los que llegan con emergencia o rotos y no hay tiempo de conseguir una prótesis adecuada para ellos, pero en general, y como lo recomiendan las guías de la Sociedad de Cirugía Vascular, hoy los pacientes son beneficiados de la terapia endovascular aórtica. Sin embargo, pues todo ese equipo no tendría sentido sin las personas, sin la gente que trabaja. Aún en ese tiempo de pandemia, recurriendo a todos los mecanismos de protección, aquí aparece la persona que ha sido mi mano derecha y la izquierda también, el doctor Tinajeros, cardiólogo hemodinamista con el que hemos podido desarrollar la terapia endovascular. Recientemente a este grupo se han incorporado el doctor Jaime Gutiérrez, un radiólogo intervencionista con una sólida formación en el campo vascular, que nos egresado de nuestra escuela, que se enamoró de estas tierras caldenses, el doctor Jaime Boyacense, que nos está dando una mano importante, y el doctor Echeverry, neuroradiólogo intervencionista, con los cuales hemos ya conseguido formar un grupo que prácticamente abarca toda la complejidad de la patología vascular. Esto es lo que realmente hace que los servicios funcionen, el trabajo en equipo, la conjugación de diversas especialidades que permitan la resolución adecuada de los problemas de los pacientes. Estas son las dos instituciones donde hemos hecho nuestros pacientes, el Hospital Santa Sofía, la Clínica Avidanti. Y pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, nuestra visión del manejo del trauma aórtico, los pacientes que hemos tenido oportunidad de manejar, que sobrevivieron a su traumatismo aórtico para llegar a la urgencia hospitalaria, se han beneficiado de este tratamiento. Voy a abrir espacio para las preguntas que los distinguidos académicos y los médicos que nos acompañan tengan para nosotros, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Eduardo. Muy buena, muy interesante y de cambio de paradigma este manejo endovascular del trauma en la aorta. El campo está dispuesto para los asistentes y los académicos que deseen hacer intervenciones y preguntas al doctor Carlos. Doctor Carlos. Doctor, buenas noches. Sí, señor, ¿cómo no? Buenas noches. Excelente exposición, muy clarita. Está como con bisturí también. Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en que arriba al hospital y ustedes inician la cirugía? Gracias, doctor, por su pregunta. En realidad, una de nuestras limitantes es que no podemos tener un stock de prótesis que nos permita manejar a todos los pacientes. Más o menos pasan entre 12 y 24 horas mientras la prótesis es localizada en una ciudad vecina, usualmente Cali. Algunas vienen desde Bogotá. Este paciente que les mostré de la transección aórtica, que fue hecho en el mes de febrero-marzo, ya estábamos comenzando con esto de la pandemia, y la endoprótesis tuvo que llegar por tierra a Manizales porque no había forma de tener un vuelo, pero la compañía o quienes nos brindan desde la industria su apoyo, telefónicamente reciben las imágenes, la planeación de la prótesis que se requiere, y en el menor tiempo posible la colocan en el centro donde vamos a tratar al paciente. 12 a 24 horas es el promedio que se tarda. Tienen entonces conformado un excelente equipo en ambas instituciones. Doctor, y pues resulta que es el mismo. Resulta que como son dos instituciones que tienen
direccionamiento diferente. El Hospital Santa Sofía es un hospital público que atiende a la población del departamento, del régimen subsidiado. La Clínica Vidanti es una institución de carácter privado que también atiende algo del régimen subsidiado, pero cuyo blanco son más las entidades del régimen contributivo. Entonces, digamos que de alguna manera este grupo al que le hacía referencia ha conseguido consolidarse en las dos instituciones. Va a llegar el momento donde yo creo que la frecuencia de los casos y en la medida en que nos queremos convertir en centros de referencia, pues el grupo tendrá que crecer, pero por el momento con la incidencia que la región tiene de casos nos es suficiente con los que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. Continúa abierto el campo para intervenciones o preguntas. Doctor Carlos, habla Norman Ramírez. Doctor Norman, buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitarlo por esa magnífica presentación y sobre todo que recordando las afugias que tiene el cirujano cuando en una laparotomía de urgencia se encuentra con una lesión aórtica que la mayoría de las veces no puede controlar. De manera que yo creo que esto va a ser un cambio radical en el manejo de estas lesiones. Obviamente que, como usted lo dice, requiere una gran preparación y una gran colaboración técnica y humana. En estos días que con las noticias del periódico sobre una reina que tuviera un accidente operatorio, con lo poco que uno puede sacar de la descripción que dan los periódicos. Creo que esto hubiera sido una intervención salvadora y que hubiera requerido menos tiempo de lo que posiblemente se demoraron. De nuevo lo felicito, doctor Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo voy a hacer, y perdóname que peque de falta de modestia, el caso que reportamos a la revista latinoamericana es el primer caso, por lo menos escrito en el país, de manejo de traumatismo abierto de lesión penetrante de la aorta. Es el primer caso que está reportado en el país y nos enorgullecemos de haberlo hecho. La transección ya en traumatismo cerrado, sí hay muchos casos reportados. Nuestros maestros, pues básicamente nos enseñaron, fue a través de esos pacientes, pero el traumatismo abierto realmente, cuando hicimos la revisión bibliográfica, no había ningún otro caso reportado en el país. Continúa abierto el campo de preguntas. Doctor Carlos. Sí, señor. El Hospital Santa Sofía es del orden departamental. A mí me parece que bien valdría la pena hacer gestiones ahí a quienes les corresponda administrativos, porque ustedes, por lo menos puedo decir que se merecen tener ahí un pequeño número disponible por caras que sean de prótesis que acorten el tiempo y ustedes puedan actuar con mucho mejor oportunidad de la que han tenido. Sí, señor, así es. Incluso, pues, el campo, el siguiente paso en el manejo de las lesiones y de la patología aórtica. Usted se acuerda, doctor, que hablaba del acrónimo TEVAR, que se refiere a las lesiones torácicas. Previo a ese había un acrónimo de EVAR para referirse a la aorta abdominal. Y hoy se usa un acrónimo de REVAR para la aorta rota. Contar con esas endoprótesis de stock, como usted lo propone y que ya lo hemos hecho a las instituciones, queremos saber si algún día se puede, permite hacer manejo endovascular del aneurisma de aorta roto. Los reportes en el mundo
muestran que la mortalidad del aneurisma roto, que se ubicaba sobre el 60-70% en las mejores familias, hoy en las instituciones que hacen manejo endovascular estaba en el orden del 15%. Pues por lo que volvemos a decir, mientras un paciente que llega con un aneurisma roto, usualmente está en shock, coagulopático porque ya ha tenido una pérdida de sangre importante, tiene que someterse a una laparotomía, manejo de abdomen abierto, una reanimación vigorosa, pues en el manejo endovascular, la primera medida que se hace es un balón que contiene el sangrado y le dará a uno el tiempo para enseguida colocar una endoprótesis. Y estos pacientes incluso a veces no necesitan ni siquiera una laparostomía de liberación para el síndrome de hipertensión, sino que se pasan a recuperar a la unidad de cuidado crítico. Ese doctor usted ha dado en el punto, es el siguiente paso, el poder tener una serie de dispositivos de tamaño, digámoslo, llamémoslo así, pequeño, mediano y grande, que le permitan a uno adaptarlo a un determinado paciente en el momento de la urgencia. Lo que pasa es que cada dispositivo de estos hoy ronda más o menos, el más simple, en los 30-35 millones, y una reparación completa puede ser unos dispositivos que son cercanos a los 100 millones. También uno entiende que somos una ciudad pequeña, un departamento con una población no muy grande, y nuestra incidencia de ruptura anual, doctor, yo que ya llevo estos años trabajando, más o menos son unos 6, 7 casos al año entre las dos instituciones. Entonces, pues, cuesta, pero yo creo que en la medida que vayamos haciendo más y más casos, vamos a conseguir que eso sea posible. Doctor Carlos, habla Gabriel Zafón, felicitaciones. Esto es un cambio indudablemente en toda la forma de orientar nuestras cirugías, así como en todas las especialidades, pero esto es verdaderamente sorprendente. Quería preguntarte sobre las cirugías selectivas de dilatación de aorta, que abierta, tan traumática y tan compleja. O sea, ¿cuándo hacer un paciente con endoprótesis por dilatación y que electivamente? Muchas gracias. Por sus palabras. Yo quisiera, yo vi por acá dentro de los asistentes a la actividad, que no sé si todavía esté, el doctor Tinajeros. El doctor José está por allí. Bueno, no sé. Vemos si él nos puede. Precisamente en estos días, porque aquí hablamos de dos campos, hablamos primero del trauma, hemos tocado un poco los aneurismas, en estos días una coartación aórtica. También, no sé, el doctor José, vuelvo y repito, no sé si esté por ahí, si no estoy mal, creo que era el primero que se hacía. Y claro, la terapia endovascular también se hace en las lesiones estenóticas y oclusivas de la aorta. El doctor Jaime Gutiérrez, perdón, que también estaba por acá en la sala, él también tiene alguna experiencia en el manejo de estas lesiones, ya no de ruptura de aneurisma, ya no de lesiones traumáticas, sino de lesiones oclusivas. El doctor Jaime está por allí. Bueno, Jaime Gutiérrez, sí está ahí. Sí, pero lo veo muy tímido al doctor Jaime. Bueno, pero entonces sí es posible. Por aquí está el doctor Jaime. El doctor Jaime, habilite su micrófono. No, tiene su micrófono. Tiene cerrado el micrófono, doctor Jaime. A ver. Ahora sí. Hola. Ya Hola, se está Jaime. bien. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor Muy Jaime. bien, Usted, siga. el doctor Gabriel nos planteaba eso, el manejo de las lesiones, ya no la ruptura, ya no el trauma, sino las lesiones oclusivas y estenosantes de la aorta, la posibilidad de hacer dilatación. ¿Usted nos puede contar algo de su experiencia en este campo? Pues fundamentalmente se trabaja un poco con lo que son las coartaciones, ¿cierto? Obviamente en las coartaciones aórticas pues tenemos
que tener en cuenta su morfología, la fisiología. Sobre todo determinamos mucho los gradientes que tenemos antes y después de las obstrucciones para ver si son candidatos a angioplastia fundamentalmente o a colocar algún tipo de stents, como las aortas allí no tienen lesiones que estén dañando su pared hacia afuera. Usualmente podemos utilizar stents que no necesariamente deban ser cubiertos. En algunas oportunidades, cuando tenemos lesiones que tienen dilataciones aneurismáticas posteriores y gradientes muy altos, en esos casos sí preferimos tener todas estas prótesis cubiertas, porque cuando hay gradientes muy altos y hay lesiones aneurismáticas posteriores a las estenosis, el riesgo de rotura es muy alta. Entonces, claro, aquí vamos a lo seguro e intentamos evitar pues, complicaciones mayores a las que podamos tener previos a lo como entra el paciente. Gracias. El doctor Jaime es la nueva generación. Él viene ya con la nueva generación. Es egresado de nuestra escuela. Como les digo, él se formó como radiólogo en España. Hizo una parte de radiología vascular y pues voy a ser infidente con ustedes. Hoy hizo un caso de TIPS, que es una terapia para el manejo de la hipertensión portal en el Hospital Santa Sofía. Me perdona que no lo pude acompañar, pero estaba en la preparación de lo de esta noche. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Si no, entonces, en este momento agradecemos al doctor Carlos habernos compartido tan excelente presentación y los manejos y los enfoques que se han venido dando aquí en la ciudad de Manizales. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta presentación. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes por la paciencia. Disculpen los errores en la dicción. Quisiera ser más claro. Les deseo una buena noche. Muchas gracias. Doctor Gentil, el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el homenaje de los académicos a los colegas recientemente fallecidos, Pedro Bonivento, Mario Calle, Edgar Aristizábal. El doctor Jair nos va a hacer una lectura de una publicación que hizo en el diario La Patria con relación al doctor Pedro Bonivento, docente, maestro de muchos de nosotros. Doctor Jair, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Me oye bien? ¿Me oye? Sí, doctor Jair, se escucha perfectamente. Gracias. Dice así: el maestro Pedro Bonivento Fernández zarpó desde su natal Santa Marta, surcó su mar territorial y con la proa buscó las alturas, divisó una colina desprendida de la cordillera central y en un altozano mínimo dijo: esa es, y aquí sembró su planta para su fortuna y la nuestra. Aquí, como aventajado estudiante, haciendo gala de una humildad y una consagración que lo acompañaron toda la vida, hizo sus estudios de medicina con las mejores calificaciones. A medida que pasaban los días, se acomodaba mejor al fresco aire de nuestras montañas y afirmó su romance con nuestra universidad y sus íntimas aspiraciones. Quienes ejercían con grado superior y denodado esfuerzo le mostraron una intrincada selva, generosa, fértil, dispuesta a hacerse conquistar y cultivar. De tantos senderos para llegar al ser humano doliente, escogió el alivio del dolor y la supresión temporal para que los cirujanos, tranquilos y seguros, conduzcan el bisturí bienhechor. Cada día se adentró más en los aspectos científicos de su quehacer profesional, las mejores técnicas, la oxigenoterapia profunda, la relajación muscular cierta y completa, entre otras, para hacer de la anestesia un procedimiento cada vez más seguro, de reversibilidad pronta
de tal manera que al despertar de su paciente, la pregunta era, ¿cuándo me van a intervenir? Habían transcurrido por una azarosa aventura corporal sin sentirla, a veces como un dulce sueño. Por 4 décadas se dedicó a la docencia. Con serenidad y paciencia compartió sus conocimientos. Acicateó el estudio y la investigación. Famosas fueron sus clínicas. Corregía sin ofender. Azuzaba sin malherir. Los que pasaban por su lado no eran residentes, personas en entrenamiento o estudiantes, sino colegas en trance de saber más. Todos se sentían importantes y tranquilos a su lado. De su actividad docente nacieron ignoradas vocaciones a la incipiente especialización en anestesia, siendo cultor importante del estudio médico de pregrado. Pedro era un maestro, un señor, un motivador. A pesar de que su exigencia traía desazón a los estudiantes que le planteaban reclamos que atendía sin ceder, terminaban todos muertos de la risa. Sabía hacer de sus conocimientos la lámpara sobre el celemín y no el azote, ni el látigo sapiente y lesivo, no. Los empleaba con respeto para que los discentes sacaran el mejor provecho de los éxitos y las dificultades. Amó tanto a Manizales que se convirtió en finquero y más aún cafetero, que es mucho cuento. Nuestra arisca tierra debió impregnar hasta el ombligo para asumir voluntariamente el áspero camino agropecuario. Con Marta, su esposa noble y leal y compañera, formó su hogar y formó unos hijos, 3, a quienes prodigó su talento, sus principios, su afición por el mejor conocimiento cada día. Ser su paciente era contar con un amigable compañero en la enfermedad o en el procedimiento, e incluso una oportunidad de disfrutar de su jacarandosa carcajada. Por todo el país andan regados centenares, que no multitudes, de anestesiólogos formados en los aleros de la Universidad de Caldas y su Facultad de Medicina, con el empuje de Gómez Calle, de Pedro Bonivento y Bernardo Campo, entre los primeros que dieron pie y firmeza a la reciente especialidad, abonada por la simiente del estudio, la ambición innovadora y el sentido humanístico real y verdadero que aquí les inculcaron. Su tesis de grado sobre anestesia peridural y cirugías abdominales es un bello trabajo científico que lo debemos encontrar en los anaqueles, imaginarios o reales, de la Academia de Medicina de Caldas. Pedro, buen amigo y compañero, añoramos tu partida, mas sabemos que por el cielo andarás repartiendo bondadosos efluvios para asolar de tus eternas compañías. Muchas gracias por ir. Muchas gracias, doctor Jair, por recordarnos al doctor Pedro Bonivento. Otra lectura que vamos a hacer es la realizada, el escrito sobre el doctor Edgar Aristizábal, escrito por el académico Jorge Radal Jure. Y en este momento, pues el doctor Rodrigo Cardona nos va a hacer la lectura de la rememoranza de nuestro Edgar Aristizábal. Muy buenas noches para todos, señores académicos, señores invitados, médicos, colegas. Un abrazo fraterno. Por favor, Rodrigo, ¿puede acercar un poco más el micrófono? Sí, precisamente en este momento tuve como dificultades, entonces voy aquí voy a salirme del video para poderme acercar un poquito más, ¿vale? No, ya se está oyendo perfecto. Ok. Este es un escrito del doctor Jorge Radal. Nosotros sabemos que aquí en Caldas y Colombia, el doctor Radal
junto con el doctor Orlando Mejía Rivera, pues son dos personas o dos cronistas que nos están escribiendo la historia de la medicina de Caldas, y más el doctor Rad, la historia de la medicina de la Universidad de Caldas. Y a él le debemos este escrito que saca en muy buena obra en homenaje al doctor Edgar Aristizábal. Dice, un docente que construyó historia. En 1943, la Asamblea Departamental de Caldas creó la Universidad Popular, precedida del prestigioso Instituto Universitario, como resultado de un viejo anhelo de un centro de estudios avanzados. La nueva entidad estaría al servicio de todos, sin diferencias de ninguna clase. El desarrollo institucional fue paulatino, dando lugar posteriormente a la Universidad Nacional de Caldas y a la Universidad Nacional de Colombia. Desde esa época para esta, Manizales se ha convertido, sin eufemismos, en la ciudad universitaria. Las beneméritas universidades de Antioquia, Nacional, de Colombia, del Cauca, de Cartagena y Javeriana fueron las principales alma mater de los profesores colombianos de la naciente Universidad de Caldas. Posteriormente, se amplió la fuente a otras entidades reconocidas como la Universidad del Valle. La Universidad de Caldas fue necesitando profesores más especializados en las áreas básicas, clínicas y quirúrgicas, con el fin de cumplir con las recomendaciones de las autoridades académicas nacionales e internacionales y así fortalecer la connotación de estudios superiores, disculpe, se me corrió aquí, de estudios superiores para ciencias básicas de la Universidad de Caldas. Llegó un núcleo de docentes para reemplazar a algunos profesores o complementar el equipo docente en cada asignatura. Entre ellos se distinguieron dos, Gustavo Izaza Mejía y Edgar Aristizábal Calderón, procedentes de la Universidad de Antioquia. Ha fallecido el profesor titular de la Universidad de Caldas, Edgar Aristizábal Calderón, quien desempeñó varias actividades académicas, comenzando por biología y posteriormente en microbiología, con énfasis en los segmentos de bacteriología, genética microbiana e inmunología. Su actividad docente inicial también comprendió su aporte a la enseñanza secundaria en Manizales. Luego lideró o participó en la estructuración inicial de los programas de microbiología y medicina y odontología de las universidades tecnológicas de Pereira, Autónoma de Manizales y de Manizales. Igualmente fue docente de las universidades católicas de la Nacional de Colombia. Su posgrado en maestría en los Estados Unidos de Norteamérica. Disculpen. Estados Unidos, posgrados de maestría en Estados Unidos de Norteamérica, le permitió el dominio de las asignaturas del inglés cuando apenas se insinuó a la segunda lengua, sin ser requisito, lo que le facilitaba su permanente actualización académica. Fue un hombre de paz. Fue esa su principal cualidad humana, de la cual son testigos todos quienes lo trataron. Fue amigo insustituible y de hecho han dado fe todos aquellos cercanos o distantes territorialmente, quienes estuvieron a su lado, disfrutando de su compañía y se beneficiaron de sus desvelos en acatamiento de la amistad a toda prueba. Fue colega, docente, poseedor de un gran espíritu de cooperación en aquello que le era permitido por sus principios y nunca rebasó su condición de no médico y pregonaba este aspecto, lo que lo ubicaba hidalgamente frente a sus compañeros de docencia, médicos y no médicos, y a sus estudiantes, discreto como ninguno. Quienes fueron sus alumnos lo recuerdan por sus cualidades docentes, comenzando por una paciencia infinita, la claridad de sus exposiciones, la veracidad de sus respuestas, la franqueza frente a lo ignorado, la bondad de su trato, el respeto y un cierto rasgo de magnanimidad en sus evaluaciones
porque comprendía las funciones y responsabilidades indisolubles del binomio profesor-alumnos. Era exigente cuando las condiciones lo requerían. Su respetable condición humana a veces lo alejaba de la rigidez que se exigía, aunque siempre llegaba al punto de encuentro. Entendió y practicó, como lo hicieron todos los profesores de medicina y enfermería de la época, la pulcritud. Edgar fue un profesor que hizo parte de una época especial en la Universidad de Caldas, sapiente y de hidalgas maneras. Ese fue el doctor Edgar Aristizábal Calderón. Paz en su tumba. Gracias, doctor Rodrigo, por la lectura del texto del doctor Jorge Braljure, y les damos la palabra ahorita al doctor Hernán Darío Salazar. Hernán Darío tiene cerrado el micrófono. Aló. Sigue con el micrófono cerrado. Ah, ya lo Doctor abrí. Gentil. Sí, bien, para doctor Hernán Darío. Listo, ya lo escuchamos. Gracias. Doctor Hernán Darío. No le estamos escuchando. Yo no escribo como mis predecesores, pero que estas cortas palabras, in memoria. ¿Entiendo bien? En este momento estamos ¿Aló? oyéndolo, pero se había ido el sonido. Sí, aló. Doctor Gentil, aquí. Ahí sí lo escuchamos, doctor. Siga, por favor. Bueno, muchas gracias. Decía que yo no soy tan poético y tan descriptivo como mis compañeros, pero con un gran cariño por el doctor Mario Calle, escribí estas cortas palabras in memoria. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Calle en noviembre de 1983. Yo estaba recién llegado a esta hermosa ciudad para trabajar en el Departamento de Cancerología del Hospital Universitario de Caldas por gestiones que habían sido realizadas con el doctor Isaac García, que en paz descanse. Solo 4 días luego de haber iniciado mis labores, 1 de noviembre del 83, el doctor Mario, en ese entonces jefe del Departamento de Ginecobstetricia, va en mi búsqueda, se presenta y se pone a la orden para cualquier cosa en la que pudiera ser útil. Ese detalle desinteresado, que también lo tuvo el doctor Darío Mejía Gutiérrez, fue la semilla para una larga y sincera amistad que solo la muerte pudo acabar, porque aún enfermo en Medellín continuábamos comunicando por teléfono. Siempre estuvo presto a la integración del servicio de cancerología con los demás servicios del hospital. Como jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, acogió con entusiasmo mi idea de formar un comité de tumores en el cual se discutieran los casos de difícil diagnóstico y o tratamiento. Hizo partícipes a los demás profesores y a los residentes de su servicio, y el comité creció en calidad y cantidad de miembros
hasta el punto que aún existe y se reúne en la Facultad de Ciencias para la Salud. Varios eventos académicos hicimos en conjunto, con resultados verdaderamente maravillosos para la formación no solo de los médicos especialistas, sino también de quienes se formaban en dicha área y luego escogerían la oncología ginecológica como meta en su vida. Su amistad y lealtad eran tal que no tuvo ningún problema en facilitarme su consultorio en lo que era el Centro Médico Versalles, hoy Clínica Versalles, mientras yo me abría camino en la medicina de la ciudad. Con toda razón atendió el parto de 2 de mis hijas, quien aún nos recuerdan con gran cariño y emoción. Aún recuerdo su figura, con las corbatas generalmente cortas, cigarrillo en mano, impecablemente peinado hacia atrás, y su voz fuerte y segura que llenaba cualquier espacio y hacía notar que ahí estaba él, y su seguridad en el acto médico y en las cirugías que realizaba con cortes precisos y con el más absoluto respeto por el paciente. Hace unos años y luego de tanto tiempo de dedicación a su ginecostetricia, se retiró de la profesión y regresó a vivir a Medellín, ciudad en la que vivió y se formó en el arte de la medicina. Ya Dios lo tiene en su eterno descanso y seguramente disfrutando del premio que está reservado para las personas nobles, buenas, serviciales, amables y profesionales como el doctor Calle. Descanse en paz. Muchas gracias, doctor Juan Darío. De esa forma, pues, recordamos a 3 insignes docentes que nos formaron en nuestra escuela, en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, que marcaron un hito y que en este último mes, pues, se nos adelantaron en el camino. Muchas gracias. Entonces, siguiente punto, doctor Gentil. Sí, el siguiente punto es el informe del presidente. ¿El doctor Hernán Darío tiene algún informe adicional, doctor? No parece que ¿Aló? tenga ya ahora el sonido que tenía hace un momento. Aló, doctor Gentil. Sí, lo escuchamos. Siguiente punto es... Bien, pues, Es el doctor, informe del presidente, pero el presidente pregunta si usted tenía alguna otra anotación adicional. No, pues yo tengo la capsulita que siempre Sí, bien, tengo. pues. Por favor. Ustedes considerarán si la hacemos. Sí, no, Sí. bien, pues, doctor Hernán Darío, con el mayor de los gustos, y todos estamos esperando que la cápsula es ya una tradición de nuestra academia. Muchas gracias. Dice, sacado de la revista de Arte y Cultura, y el título es "Me ha tocado en suerte, mala suerte en realidad, estar afectada por una enfermedad compleja que a mi edad madura no augura buenos presagios. Soy un ser humano ordinario, lo que se dice una persona común. Me ha tocado en mala suerte el estar afectada por una enfermedad compleja que a mi edad madura no augura buenos presagios. Por el tipo de afección se requiere el concurso de numerosos especialistas, médicos, psicólogos, kinesiólogos, bioquímicos, bacteriólogos, en fin, toda una facultad de ciencias de la salud o un centro de alta complejidad. Mi deambular por consultorios, laboratorios, clínicas, centros de diagnóstico y demás instituciones me hizo conocer todo tipo de salas de espera donde aguardan con paciencia que me toque el turno de entrar. Entre tanto, empiezo a leer revistas antiguas que abandono por desinterés y escucho con atención conversaciones de otros pacientes y sus acompañantes en las que a veces introduzco algún bocadillo si la situación cuadra. Sin embargo, reconozco que no quisiera que me preguntaran por mis dolencias. Por eso, cuando la charla se pone comprometida, me escapo por la tangente y hablo de intrascendencias. Muchas veces, si me encuentro en soledad, reflexiono, me hago preguntas, me imagino respuestas, asumiendo que son ciertas o al menos verosímiles. Mi estado es relativamente crítico. El pronóstico dudoso, aunque probablemente pueda superarse si acepto someterme a una operación de considerable magnitud. Entiendo que el cirujano deberá asistirse por 2 ayudantes. Habrá anestesiólogo, cardiólogo, que vigilará el funcionamiento de mi corazón en la pantalla de un monitor. Me informaron que la intervención duraría varias horas y que me despertaría con varios drenajes y sondas. Créanme que todo esto es un esfuerzo para mi memoria.
y recordar los nombres y especialidades de todos los profesionales que me atienden es costoso para mí. Ni que hablar de las diferentes formas que se dirigen a mí, las inflexiones de sus voces, sus mímicas faciales, el tiempo que me dedican y la sensación que cada uno despierta en mi ánimo. Siento que sería importante tener presente estos detalles porque yo quisiera actuar acorde, porque el vínculo con cada uno para que sea armonioso siempre en mi provecho. Imagino que si nuestra relación se presenta fácil y amable, me irá mejor. Por eso mi comportamiento se adapta a cada uno. Siempre trato de mostrarme confiada, tranquila, locuaz, pero nunca invasiva, ni manifiesto los conocimientos adquiridos por la lectura de los sitios de internet donde se describe mi enfermedad, porque sé que eso molesta a los profesionales y bastante razón tienen porque se creen examinados o por lo menos controlados. Muchas veces me da por preguntarme si es que cuando estoy en consulta siempre el médico me presta atención o es que pone la cara y piensa en otra cosa, tal como podrían ser sus propios problemas de la vida. Quisiera saber si el ginecólogo tiene fantasías eróticas cuando examina las mamas de una mujer joven y bonita y si también siente lo mismo antes de realizar un tacto vaginal. Si fuera una mujer médica o una kinesióloga, ¿se excitaría ante un cuerpo masculino esbelto? Parecería que a mi edad los temas sexuales deberían ser asunto del pasado, pero no puedo negar que todavía conservo el pudor como hace años. ¿Será cierto que los integrantes de un equipo quirúrgico cuentan chistes mientras el paciente está siendo operado? ¿Será verdad que los anestesiólogos se ponen auriculares para escuchar música mientras controlan con la vista la pantalla del monitor conectado por cables al paciente dormido? Y si la música los distrajera de lo importante y subestimaran alteraciones que precedan a complicaciones graves, ¿qué siente el psicólogo que escucha de su paciente un problema idéntico al que le ocurre a él? ¿Cómo puede resolver, sugerir o aconsejar lo que no es capaz de arreglar para sí mismo? Cuando me recetan una droga muy cara, ¿lo hacen porque realmente la necesito o porque el laboratorio le retorna algún beneficio a quien la prescribe? ¿La operación que me propondrán es absolutamente necesaria o se le indica con finalidades espurias? Al respecto me han dicho que está demostrado que muchas cesáreas que se pagan más podrían evitarse a pesar de que el parto normal sería perfectamente viable. ¿Serán necesarios todos los estudios que me piden algunos cruentos e invasivos o solo los indican para cubrirse ante eventuales demandas judiciales? A propósito de esto, ya escuché la expresión medicina defensiva, consistente en requerir de forma superflua numerosos análisis para cubrirse, aunque esa forma de ejercer la medicina resulte riesgosa para el paciente e innecesariamente cara. La versión opuesta, por la que tengo los mismos temores, es la omisión, es decir, para no asumir los riesgos de los procedimientos de gran magnitud, pero con potencialidad curativa, como en mi caso, se prefiera prescribir tratamientos con menos posibilidades de evento adverso, pero también menos efectiva por su resultado incierto. Si así fuera, es seguro que no me curaré. Prefiero tomar los riesgos y aceptar el desafío. Llevé todas estas dudas a mi psicólogo. Me aconsejó sinceramente con mi primo mayor, que es médico de familia retirado, con experiencia suficiente en el ejercicio de su profesión, y que por qué hablar con franqueza nada tiene que perder ya que esté fuera del servicio activo, ya que él está fuera del servicio activo. Lo hice y él me contestó sin dudar lo siguiente. Los médicos somos personas igual que tú, tenemos instintos y pulsiones. Al ingresar traemos a la facultad los valores que nos involucraron en la familia y en la escuela. Podemos controlar esas pulsiones sin por ello negarlas. También nosotros en secreto jugamos al doctor como los niños, pero sabemos que nuestro paciente, será varón o mujer, no viene a consultarnos para eso. Por lo tanto, debemos controlarnos a fin de poder cumplir nuestro cometido asistencial. Los pacientes se desnudan de cuerpo y alma en el entendimiento de que hemos de respetar su intimidad, guardar sus secretos y hacer honor a la confidencialidad. Es cierto que solo cuando cursamos por situaciones personales conflictivas, a veces escuchamos parte de los problemas ajenos y si nos sentimos identificados con ellos, ocupamos el resto de la entrevista para cavilar sobre lo nuestro, pero rara vez el paciente sufre merma en la atención. También es verdad que durante algunas operaciones conversamos sobre asuntos ajenos al acto quirúrgico y hasta hacemos chistes, pero esto solo ocurre en las postrimerías cuando el problema está resuelto y no hay riesgo de distracción perjudicial. Se sabe que hay pocos colegas míos
que efectúan conscientemente operaciones futiles, es decir, de las que razonablemente no se esperan beneficios terapéuticos. Cuando tomamos conocimiento, los repudiamos. Hoy hay especialidades que se prestan a manejos comerciales de medicamentos y procedimientos de efectividad no probada. La inmensa mayoría de nosotros condena esas prácticas. Es conocido que algunos rehúsan involucrarse en casos complejos pudiendo y sabiendo hacerlo, ya sea porque no se sienten suficientemente remunerados o porque temen afrontar la dificultad que presume probable. Es que no piensan que alguna vez pueden ser pacientes graves y requerir que un colega se juegue por ellos. Conozco varios que en su vida social y familiar son hoscos y poco comunicativos, pero en el consultorio actúan con simpatía simulada, por lo cual son muy exitosos. Algunos de ellos confiesan que esa forma de comportarse es apenas un recurso de ventas ejercido de modo deliberado. Antes que decidas iniciar el tratamiento, te aconsejo entonces, consulta la trayectoria de quien lo tomará a su cargo. Puedes hacerlo en las redes sociales o averiguar cómo les ha ido con otros pacientes afectados por enfermedades similares a la tuya. Hay países en los que se puede recabar información por Internet de los datos más sensibles de los profesionales, sustentadas en estadísticas sobre la cantidad de pacientes atendidos, el número de operaciones realizadas, las complicaciones que han ocurrido, etc. Nuestro medio no es tan fácil, pero se puede aceptar información, acopiar información suficiente como para estar tranquilo. Ahora entonces que se aproxima con velocidad la fecha de mi cirugía, empiezo a jerarquizar las habilidades del cirujano, la destreza, la presencia de ánimo frente a una posible complicación, la capacidad para organizar su equipo. No deja de importarme su comportamiento social, pero lo pongo en un segundo plano. Me dediqué a explorar en la computadora. Lo primero que hice fue que googleé su nombre, con lo cual la máquina me mandó para Facebook y LinkedIn. En primer sitio se habían consignado sus antecedentes científicos, los centros en que había trabajado, cómo se desempeñaba, los viajes, los estudios, los premios, etc. Me importó mucho reconocer en Facebook que es un hombre afecto a la familia, deportista, amante de las mascotas, culto, intérprete de piano. A través de Google Escolar reconocí que ha publicado en el país y en el extranjero artículos sobre mi enfermedad. Esto me tranquilizó porque reconocí que al menos estoy en manos expertas. Y para terminar, debo confesar que con todo este entorno a mi favor, no dejo de estar inquieta, porque soy consciente que en medicina compleja hay imponderables que pueden torcer la evolución de mi posoperatorio, aunque todo se haya hecho según la mejor ciencia y el arte más refinado. Yo no soy supersticiosa, creo en el destino, pero también tengo fe. En este sentido, espero un premio por haber llevado una vida honesta y proba. Si bien conocí muchas personas buenas a las que les fue bastante mal, ayudaré a los designios superiores mediante oraciones con el expreso pedido de que las manos y el entendimiento de mis médicos sean guiados por el buen camino. El autor es un médico internista, doctor Carlos Spector, decano de una facultad de medicina de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nandarí. Muy interesante la lectura que nos ha compartido. Siguiente punto, doctor Gentil, es el informe de presidencia, ¿cómo no? Muy sucintamente es para invitarlos a dos actividades que se van a tener académicas. La primera tiene la Academia Nacional de Medicina, nos está compartiendo para el próximo jueves, la sesión la van a tener a las 6:30 de la tarde, próximo jueves 10 de septiembre, donde van a hacer a nivel de la academia una evaluación de los 6 meses de la pandemia del COVID-19. Van a estar los académicos Carlos Álvarez Moreno, Luis Jorge Hernández Flores, Fernando Pío de la Hoz Restrepo y el académico Diego Rosselli Q. Este evento se va a asistir al WhatsApp de todos. Les voy a compartir esta invitación, esta tarjeta que nos llegó. Y la segunda invitación ya sería para 8 días después, donde vamos a tener el ciclo de Recreando la Historia
la Cátedra Julio Zuluaga, quinta época, número 51, es la cuarta del año 2020, organizada por el doctor Bernardo Campo, donde vamos a tener el ciclo de conferencias, se inicia un ciclo de conferencias sobre avances tecnológicos aplicados a la salud. Para esta oportunidad, el tema es mecatrónica en las ciencias médicas. El conferencista va a ser el ingeniero Marco Tulio Calderón, director del programa de mecatrónica de la Universidad de Caldas. Este evento va a ser el jueves 17 de septiembre a las 6:45 a través de la plataforma Zoom. Es un evento donde participa en la organización la Facultad de Ciencias para la Salud, la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la Academia de Medicina con nuestro académico, el doctor Bernardo Campo. Entonces, este ciclo de conferencia y esta conferencia se le recuerda la invitación y solicitamos la colaboración de los académicos para difundir la misma invitación para que tengamos muy buena asistencia. Por ese lado, pues están los temas. No sé, doctor Gentil, ¿qué tema sigue? El punto final, proposiciones y varios, señor presidente. ¿Queda abierto el campo para alguna propuesta o alguna intervención de los académicos? Anuncio que va a cerrarse. Bueno, entonces, siendo las 8:31, damos por finalizada la asamblea, la reunión del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes nuestro acompañamiento a esta actividad y los esperamos en todos los eventos de la academia. Que tengan todos ustedes un resto de noche excelente y feliz noche. Bueno, Feliz muchas noche. gracias A todos. Un abrazo. Descanso. Buena noche para todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, que estén muy bien todos. Hasta luego, doctor. Doctor Carlos, Feliz noche. muchas gracias. Me encanta ver. Gracias. Doctora a ustedes. Claudia, cordial saludo. Igualmente, doctor, felicidades. Tenemos una reunión pendiente. Sí, señora. Sino que usted diga. Ya casi se llega el día del médico. Sí, señora. Quedó pendiente. Sí, señora. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Estén bien. Gracias. Buenas noches.